Bueno, listo. Entonces, ¿en qué habíamos quedado ayer? Estábamos validando las condicionales, un par de verticales en Excel, y pues ya arrancamos con el procesamiento de datos en R. Hoy seguimos con generalidades, ya pasamos a estadística descriptiva y mañana ya hacemos el barrido de estadística inferencial para llegar a nuestras regresiones. Y pues todo el mar que son las regresiones, eh, pues que al final son las que más podemos utilizar en nuestro entorno laboral y pues académico en general. Em, Habíamos hablado de las condicionales, la importancia que tienen en el procesamiento de datos, em, validar edad. En el procesamiento de datos, que igual if else es nuestro principal aliado para hacer las validaciones de atributos de algún tipo de dato o de serie. Mm, y si queremos pues utilizar operadores especiales, hacer alguna validación, lo podemos hacer como si fuese un tipo ciclo, donde dada un vector, le preguntamos. Esta es una función tipo lambda o una función especial que nos permite, para cada uno de los criterios, digamos que este es una inicialización de un vector. Quiero recorrer este vector sin utilizar el ciclo for, que va a empezar a recorrer cada uno de los parámetros. em, y le empezamos a preguntar a nuestro vector eh, si el número es par o si es impar. ¿Sí? Al final necesito que me dé un resultado, eh, un residuo cero, para saber si es par, si no, y si tengo que hacer alguna composición decimal, pues va a ser impar. Y con table, pues nos regresa cuáles son impares y cuáles son pares. Son ejercicios que los vamos a tener con DataFrame, y nos hacen un poquito más de sentido de cara al ejercicio de los diferentes operadores. Mm, lo vamos a hacer como lo haríamos con una columna, mm, en nuestro dataset, en nuestra basecita de R de Excel, donde decimos, bueno, vamos a tener un vector que se va a llamar Mora. Mora va a tener una serie de elementos, 6 elementos. Esos 6 elementos, pues vamos a recorrer cada uno de esos elementos como si fuese un ciclo for y vamos a validar si es mayor que cero, entonces es mora, y si no, entonces está al día. Ejecutamos nuestro vector, hacemos el llamado de la variable para que lo almacene, em, y devolvemos la tabla. Muy parecido a lo que hicimos acá con nuestro condicional, que es importante que lo podamos tener presente, que existen usos en Excel, mm, para cada una de nuestros elementos asociados a una columna, y podemos incluso anidar diferentes validaciones con muchas y o con muchas o, solo cambiándole un parámetro. Lo mismo que podemos tener acá, que en lugar de tener pues como tal una columna, tenemos nuestro vector y hacemos el recorrido de cada uno de nuestros datos. Y pues nos va a decir, mira que tengo al día 3 personas y en mora 3 personas. Pues simplemente se verifica que hay 3 que están en mora, y efectivamente 3 que están al día, sin mayor novedad. Y pues lo regresamos con un tipo table para que nos muestre cuáles son los datos que están o que son impares o que son pares. Si,
bueno, lo mismo, el mismo ejercicio de la base inicial. Em, Vamos a hacer el llamado de nuestra base de datos de plano R o, o CSV que lo que lo tienen. Igual esta se las compartí en el último correo donde les pasé 01 general y 02 estadística descriptiva. Ahí pueden encontrar la fuente de datos. eh, y pues una de las formas en que pues uno no mm, se complica para poder hacer el llamado. eh, este tipo digamos que de estructuras, cuando nosotros le damos punto y punto o punto slash, es un tipo de llamado al directorio. Pues es como para darle un poquito de velocidad y no tener que ir y traer la ruta, sino que en la medida en que mm, tengan la carpeta, si la carpeta de R la tienen configurado en las opciones globales, siempre les va a aparecer y solo van a tener que hacer un llamado simple donde pues básicamente van a llamar eh, su archivo o su tipo de dato plano sin mayor inconveniente. Pero si se les pierde el radar, pues lo deben empezar a buscar. Entonces, con comillas, comillas, punto, subo un directorio, subo dos directorios con cada uno de los puntos y con slash invertido puedo encontrarlo. Y con tab, teclado, simplemente tab, me va a abrir como el directorio de mi nivel. Acá estoy en el nivel de escritorio y pues busco la carpeta donde está, toda la información está en diplomado 2, le doy enter nuevamente, eh, le doy enter, nuevamente le doy tab y me lleva a la información que quiero, al tipo de datos si es plano RCSB y me muestra la extensión de cada uno de los archivos para así poder hacer la lectura. Y ya con em, el llamado a nuestra tabla, pues voy a tener nuestra base de datos cargada, que es plano R. Mm, y pues el concepto básico acá pues simplemente es para trabajar con los operadores, que esto entendería que ya también lo trabajaron antes, cómo hacer el llamado a una base de datos, cómo reescribir o sobreescribir o construir archivos. Eh, sí, Hernando, dime. Sí, profe, es que tengo problemas con cargar la base. Ujú. Mira, tiene que ser CSV. Porque creo que el que les compartí es .exe, entonces en los últimos correos debes descargar el CSV. Si es .csv, em, no deberías tener problema cuando lo empiezas a llamar desde esta unidad. Ah, ok, ok, voy a revisar entonces el correo. Espérate, miro, confirmo por acá si efectivamente el penúltimo que les envié está ahí. Entonces chequeamos acá. 01 General R y 01, sí. Acá está en el correo, de hecho está 01 plano R punto CSV. Igual, pues si lo quieren leer como punto .exe, pues igual punto .exe, hiper, lo que se quiera, se puede leer. Por fines prácticos, pues este es digamos que el tipo de datos que más se utilizan. em, El tipo de datos que más se utilizan en el ejercicio de base de datos, que no son tipos estructurados o SQL, es CSV, porque nos permite almacenar incluso más de 1 millón de registros. Es el que más se suele utilizar sin tener mayor dificultad en el proceso de uso. Me cuentas si lo logras cargar, si no, pues me proyectas y lo nivelamos. Igual todos, la idea es que puedan hacer el cargue y pues explorar su base de datos sin mayor problema. Y pues que nos quede claro que
podemos jugar con los directorios y pues poder ubicarnos y pues igual con la práctica ya se van a mover sin dificultad, solo con la vista de R y se van a mover sin mayor problema cada una de las rutas. ¿Sí? Entonces depende de donde esté, empiezan a bajar dos directorios o más recomendable y lo pueden seguir es creen, podemos, de hecho, hagamos el ejercicio. Voy a descargar, em, voy a descargar el archivo que les pasé. Vamos a descargarlo. El código R pues es el que ya vengo trabajando y simplemente es descargarlo y les va a funcionar sin problema. Me voy a ir a escritorio y en escritorio voy a abrir una carpeta, nuevo, carpeta, que se llame Diplomado UT semestre 2. Ahí le colocan el nombre que necesiten. Está en escritorio, tal cual, en escritorio. Me voy a descargas, me voy a llevar mi plano R, le voy a dar control X, me voy a escritorio, busco de nuevo mi diplomado UT semestre, segundo semestre. Ay, espera que este no lo dejé así, ya tenía uno similar. Sí, diplomado UT semestre 2, esa carpeta está vacía, control B y pego mi archivo, que creo que ya lo dejé en la otra, segundito, control X, me lo llevo y ahí sí lo dejo en diplomado. Listo. Y vamos a guardar nuestro proyecto de R de General 1. Vamos a dejarlo en guardar como. Me lo voy a llevar para escritorio, diplomado UT, segundo semestre. Lo que, ay, dejé, como dejé los dos con el mismo nombre. Diplomado UT semestre 2 es este. Listo. Vamos a guardar. Ahí voy a tener toda mi información, mis dos archivos, em, general R y plano R. Cuando empezamos a construir o a ver esto ya como un proyecto un poco más elaborado, donde tengo diferentes interacciones, pues lo ideal es que siempre construya em, un directorio como si fuese un tipo de entorno, que pues en Python se crea una carpetica y en esa carpetica empiezan a caer todas las librerías. En R, pues creamos una carpeta y donde vamos a volcar todo, ya sea un proyecto de ciencia de datos, un proyecto para hacer una regresión o lo que se necesite. Y queremos tener un proyecto o de un cliente o de un tipo de negocio, de un tipo de actividad. Todo lo dejamos en el mismo nivel, en la misma carpeta. Y eso nos sirve cuando estemos jugando con los llamados y no tener que ir y encontrarnos con dificultades al momento de hacer la exploración de los datos. En general, mm, vamos a decirle, bueno, voy a abrir una nueva como para que nos quede mucho más general. Voy a abrir mi R global. Estoy ingresando a R como si nunca hubiese tenido un proyecto activo. Le vamos a dar a File. Vamos a abrir nuestro archivo y le vamos a decir que eso está en escritorio, diplomado de semestre 2, plano R. Y ya tengo mi proyecto de R específico, pero él internamente no tiene ese directorio. Cuando voy a Tools, Global Option, en Browse, en Default, el directorio de trabajo, él me va a decir que él está trabajando en Desktop Apps. Y este Desktop Apps es muy sensible cuando estamos trabajando con Shiny. Siempre que construyamos un proyecto de visualización
avanzada donde ahí integramos Plotly, integramos todo lo que es el uso práctico de R en una sola configuración. Todo lo debemos dejar en una única carpeta porque si no, no va a encontrar las rutas. Aunque le configuremos el llamado a una carpeta específica o a un tipo de archivo específico, él se va a perder. Pero es un uso específico de Shiny que nos exige o nos obliga a tener un solo escritorio. Si nosotros vamos y la idea es que le cambiemos el directorio, vamos a Browse, decimos escritorio, diplomado UT y le vamos a decir abrir. Él ya lo está asociando por default como user, mi escritorio, mi ruta, y le vamos a decir OK. Listo. Ahí ya él está funcionando. Cerramos nuevamente o reiniciamos. Yo acá tengo 3 sesiones de R, pero pues pueden cerrar su versión de R, la cierra. Vamos a cerrar estas otras versiones de R que no las vamos a utilizar por ahora. Vamos a decirle que guardemos lo que ya habíamos hecho. Y por acá tengo la otra, que esa es la de app. Vamos a decirle que guarde. Ya no tengo ninguna sesión de R. Y pues nos podemos ir a nuestra carpeta donde tenemos nuestro proyecto, escritorio, diplomado UT. Acá tenemos nuestras generalidades de R. Ah, bueno, es que este me abre con mi Python. Vamos a abrirlo desde RStudio y ya lo llevamos allá. RStudio, File, Open File. Acá me está abriendo por default la que yo ya tenía abierta. Voy a abrir una sola, que venga solo desde R. Tal cual, solo clic derecho y estoy abriendo R, solo que pues tengo varias sesiones, entonces me trae la más reciente. ¿Qué es el proyecto? Es un proyecto Shiny con un par de cosas que estaba haciendo. Vamos a File, Open File, y ahí sí abrimos nuestro R. ¿Qué va a pasar? Que él ya va a identificar cuando estemos haciendo el llamado en la línea de encontrar deudores al día, donde estamos haciendo el llamado a la base de datos. Cuando le damos Tab, ya encuentra la base en la misma carpeta. Y le vamos a decir que es plano R. Vamos a darle Enter y Enter. Y ya tenemos nuestra tabla nuevamente cargada. Si queremos o no, tenemos dentro de una misma carpeta varias carpetas, por decir algo, entonces vamos a jugar con los niveles. Si le damos punto slash, seguimos en el mismo nivel. Vamos a abrirle a otro nivel. Y si tengo 2 niveles hacia abajo, él es como si me devolviera, como si llegara acá, estuviera en diplomado UT y me devolviera escritorio, sin tener que moverme o ir a buscar un nombre o de un archivo, o lo que más pasa es que nos equivocamos al momento de digitar las rutas. Entonces, como no queremos equivocarnos al momento de digitar las rutas, pues lo que hacemos es que vamos directamente al tipo de archivo en específico. Y bueno, acá como ya lo tenemos en ruta, si lo queremos hacer igual, podemos ir con Tab, nos vamos a Diplomado 2, donde está la otra información, o a Diplomado UT, nuevamente, plano R, y también nos va a cargar sin mayor problema. Este es práctico, es útil, es una de las funcionalidades que nos entrega R eh, para poder manejarnos o movernos en archivos sin tener que entrar a buscar o digitar o copiar una ruta específica.
Vamos a dejarla con la ruta inicial donde todo está. Este pues funciona principalmente cuando tenemos varios archivos en diferentes carpetas, hid, y lo vamos a encontrar. Y listo, eso es todo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna novedad? Vamos bien. Listo. Entonces, vamos a retomar nuestras validaciones, nuestras reglas de validación con ya la base de datos. Si ya lo vieron, bueno, si no, pues simplemente lo recuerdan. Acá voy a crear una nueva columna en mi base uno. Sí, mi base uno ya está identificada. Y voy a crear una nueva columna. Que la nueva columna se crea tan fácil como signo peso, el nombre de la nueva columna y ya. No es más. Estoy ya creando una nueva columna. Base, signo peso, la columna como quiero que se llame, if else, y le vamos a preguntar si de la base uno igual creo que ya también interactuaron con los movimientos de signo peso, que nos permite pues hacer la apertura de la apertura de resumen, ¿no? Que es base, si nos lleva a base uno ya nos muestra el identificador, y le colocamos el signo peso, pues podemos navegar por cada uno de los archivos. Eh, Todo esto pues lo utilizamos para evitar errores de digitación, ¿no? Y si ya queremos utilizar o simplificar o depurar el código, utilizamos los pip, que es porcentaje, para simplificar el llamado, pero pues siempre existe el riesgo de que nos falte un espacio, que de pronto tenga una raya, un guión al piso o algo por el estilo. Bueno, entonces vamos a crear la nueva columna. Entonces me voy a la base uno. De la base uno en mora max 12 le voy a decir que si es mayor que 60. Y aquí es donde vienen nuestros condicionales. OR, que va a tener, esto es como, em, bueno, una, una raya básica, sí, simple. Esa con operador de teclado lo podemos sacar. Creo que es Control Alt y la, em, y el signo especial o el llamado especial que está encima de la tecla Tab, que no recuerdo ahorita cómo se llama. Pero pues lo pueden utilizar acá o lo pueden hacer con un llamado inicial. ¿Sí? Simplemente le colocan la línea y lo utilizan donde la necesitan. Nos da la posibilidad de tener O. Entonces, ¿qué es lo que hace? O dice, si yo tengo un cliente que tiene más de 60 días de mora o tiene una calificación externa diferente de A, quiere decir que cuando vamos a base calificación externa, también lo veíamos acá en nuestro proyecto de Excel que vamos construyendo poco a poco. Este también se los comparto y queda dentro de sus notas de clase. Calificación externa tiene AB, bueno, acá la voy a eliminar, datos, borrar. Tiene A, B, C, D y E. ¿Qué significa cada una de esas letras? A es que la persona tiene menos de 30 días de mora. Sí, esa es una convención que utilizan las entidades financieras. B va de 30 a 60, C de 60 a 90, D de 90 a 180 y E mayor a 180 días de mora. ¿Sí? Es útil para saber, sí, es útil para saber y ahí es donde vienen conceptos como las cadenas de Markov. Si nos gusta este tema y empezamos a profundizar, pues ahí es donde dice, bueno, ¿y eso para qué sirve? Cadenas de Markov en tiempos continuos. Vamos a ver si introducción a. Bueno, ¿y eso qué es? Como todo en esto, puede ser tan fácil o tan complejo como nosotros queramos. Em, Esas calificaciones que pueden parecer tan triviales, es decir, que un simple ejercicio siempre va a estar muy ligado al conocimiento que tengamos de lo que hacemos, ¿no? Si estamos acá y yo sé que esto es una calificación A, esta calificación A
tiene mucha importancia dependiendo del tiempo. Por eso es importante que estudiemos series de tiempo. Como economistas, es una asignatura obligatoria que se las recomiendo para de pronto quien no la vio, series de tiempo. Mm, series de tiempo nos dice, esto es un estado, esto es un estado que tiene una posición T. Yo quiero hacer un ejercicio en una posición T menos 12. Si estoy hoy parado en el 26 de septiembre del 24, quiero irme al 26 de septiembre del 2023 y preguntarle al pasado de este usuario qué calificación tenía. Ese concepto se denomina una cadena de Markov. Hay tiempos discretos, tiempos continuos que igual, si profundizan en el ejercicio de cambios de estados, de series de tiempo, de datos de corte longitudinal, se van a dar cuenta que en realidad no es tan complejo como se pinta. No es tan complejo como puede pintarse un cambio de estado en una posición, en un tipo de escenario a otro. ¿Cómo se puede resumir los cambios de estados? Se puede resumir, y esa calificación es sumamente útil, cuando nosotros hacemos un ejercicio simple y tenemos una persona o un individuo que está en un momento T y quiere o tiene una calificación A. Y yo tengo dos caminos, uno para atrás y otro para adelante. Entonces, ¿qué información tengo? Yo hoy tengo un T menos 12. Cada punto es un mes, es un atributo específico que recibe esta persona. Y yo tengo un XY que va a ser un X1 que viene desde diferentes posiciones hasta un XN. Esta posición es de un cliente. Este cliente tiene múltiples estados. Resulta que hay un cliente que puede llegar a tener un estado en determinado momento que tenía una posición A y luego llega a una posición C o D. Si nosotros validamos esto como si fuese una tabla dinámica y nos damos cuenta que yo tengo un cliente A, B, C, D y E. Y lo cruzo con el mismo grupo de clientes que tienen A, B, C, D y E. Acá estamos creando el concepto de Markov o la gran cadena de Markov de cambios de estados probabilísticos. Eh, voy a tener un total de filas, ¿sí? Que al final esto me va a sumar 100%. Pero pues para efectos del entendimiento del ejercicio, esta A es mi posición inicial. Esta es mi posición inicial. Y esta es mi posición que nosotros podríamos decir mi posición final, que pues para mi posición final, si mi inicial es T menos 12, mi posición final va a ser T. Eso depende de la orientación que le quieran dar. Esta va a ser mi posición T. Y yo tengo de mi total de filas, el 100% mantiene en A, se mantiene en A. ¿Sí? De 100 clientes, 100 se mantienen en A. Quiere decir que esto es cero, esto es cero, esto es cero, esto es cero. Ese es un mundo ideal, pero resulta que no siempre pasa eso. El conjunto de clientes se suele mover 27% y acá voy a tener un 3. Quiere decir que de mis 100 se mantiene un 93, un 97. Esa vertical nos da una idea de cómo se comportan los cambios de estados. Estos cambios de estados se utilizan o los puedo mapear para compras, para siniestros viales, en fin. Eh, si, si logramos identificar cuál es el segmento que más se ve afectado en función de los grupos, podemos determinar o tener tratamientos como controladores. Y esto al final, ¿por qué voy hasta allá y por qué hay tanta cosa detrás de los estados? Porque resulta que estos estados hay un punto donde si pueden ver y lo pueden asociar con una matriz de autocorrelación.
cuando está la matriz de autocorrelación. Esta va a ser mi línea o mi punto focal. ¿Cuántos mantienen su calificación? Me preocupa siempre los que en cierta forma se deterioran o se ven afectados. Acá nosotros podemos tener un 80 y así funciona regularmente en el mundo real. Tenemos un 80 y hay unos que estaban en B y hoy, sí, porque esta es mi posición inicial, mi posición final. Sí, digamos que esta línea es mi posición de referencia, donde resulta que yo antes estaba en una posición B y ahorita en mi posición final estoy en A. Quiere decir que mejoré un 20%. Eso es bueno. O puede ser que acá me quede con un 10% y acá me quede con un 5% y acá me quede con un 5%. Esta franja, que es la donde el usuario empeora o el cliente empeora, es la que nos interesa para fines de la construcción de los ejercicios numéricos. Si esto empieza a empeorar, quiere decir que yo tengo un descontrol en mis calificaciones. En el ejercicio práctico, cuando hacen una cadena de Markov en una cartera real, esa cadena de Markov se suele reventar en C, en los 60 días. Quiere decir que los clientes en al menos 12 meses no se vuelven a mejorar. Le da la oportunidad de que tome un tratamiento. Es como nos dio cáncer y utilizamos un tratamiento, un tipo de cóctel de quimios. Eh, 100 personas que tomaron el cóctel, de esas 20 mueren. Entonces, la efectividad del cóctel pues, va a ser de un 80%. El 20% es el que nos va a preocupar. Cuando nosotros hacemos este ejercicio, nos dice, listo, entonces acá estamos en 70%. Quiere decir que apenas un 70 se mantienen en la calificación. Esto es bueno. Quiere decir que un 5 mejora, un 5 mejore, ¿sí? Acá ya vamos a tener un 80, pero nos empieza a preocupar cuando todo lo de E se empieza a concentrar. Quiere decir que cuando la persona llegó en una posición inicial que estaba en C, en una posición inicial de C, se empieza a morir y llega a E, todo este segmento, todo este universo, todo lo que cae ahí son muertos, son personas que se vieron muy afectadas y no lograron nivelarse. Es lo que nos preocupa de cara a los modelos, de cara a que no es tanto que entre en mora, sino que entre en una posición de default. Y toda esa teoría o carreta es para qué. Cuando nosotros estamos construyendo nuestros puntos de corte para cualquier criterio de variable, nos van a preguntar, bueno, listo, yo entiendo su concepto y que quiere traer un modelo económico, acá, econométrico. Y voy a tomar por referencia las días de mora de los últimos, la máxima mora o el promedio de mora o la mora máxima de los últimos 12 meses. ¿Qué quiere decir eso? Me voy a devolver 12 meses y le voy a preguntar al cliente en qué mora, en qué nivel de mora cayó. Pero quizás 30 es muy bueno o es muy malo. 60 es muy bueno o es muy malo. No sabemos en realidad. Entonces, para eso construimos una matriz de Markov que yo les estoy compartiendo como el super resumen, que para una cartera de mora, en un ejercicio crediticio, para un tipo regular, un indicador de mora para un tipo empleado pensionado está en 90 días y para un microempresario está en 60 días. ¿Por qué? Porque lo dice la regla de la experiencia y bueno. em, Eso lo pueden calcular y al final lo sacan con la cadena de Markov. No vamos a construir una cadena de Markov porque pues como tal solo necesito que entiendan un poco el concepto de dónde y cómo construir variables que en realidad nos generen valor. ¿Y por qué? Porque es que resulta que si tú dices que la mora más de 60 días es punto de default, quiere decir que a esa gente no le vas a prestar. Si no le prestas, pues vas a tener una cartera que no te va a generar ingresos. Pero por el otro lado, si le prestas y esa persona se deteriora, vas a tener que pagarle a abogados, a casas de cobro, incluso no te van a pagar, vas a rematar un bien que al final no, tú necesitas de liquidez porque no vives, es una entidad financiera o lo que sea y no vive de bienes.
en sí, sino de posiciones líquidas. Entonces, estos conceptos que, como todo en este ejercicio, no podemos subvalorar criterios como la definición de una variable instrumental construida por regla de la experiencia. Entonces, si ven que acá hay 60, y solo con el conocimiento del negocio les puede decir que 60 es muy bueno o malo, pero ahí es donde se vuelve interesante. Muchos de los análisis se centran en que los R cuadrado, los beta, sean buenos, pero al final eso, si bien estadísticamente es útil y es necesario para fines de la profesión, ¿en realidad eso es bueno o es malo? En realidad decir que un cliente es bueno o no y no le presto, ¿eso es bueno o eso es malo? En ninguno de los ejercicios nos dicen, primero rentabilice el cliente. Ese es el ejercicio de costos que vamos a hacer en las regresiones logísticas. ¿Cómo así que rentabilice un cliente? Sí, pues dígame cuánto pierde, cuánto gana por prestarle o no a un cliente y en función de eso saquemos el punto de corte. Ahí es donde vamos a llegar, que no me importa y eso es como un tipo de salvavidas para los modelos y para los economistas y los que nos dedicamos a estos, y es, yo sé que la teoría es muy bonita y yo sé que necesitamos tener parámetros estables y eso lo puedo sacar con Gujarati, listo, o con un ejercicio un poco más profundo y nos vamos a profesionalizar y vamos a traer técnicas mucho más robustas. Está bien, pero si por alguna razón se te olvidó colocarle esta rayita y se te fue, el modelo funcionó, corrió. Y por cazares de la vida, el modelo pasó ciertos parámetros y te llaman y te dicen desde un comité o desde la gerencia, ¿usted cómo se le ocurre prestarle a clientes que si bien tuvieron más de 60 días de mora, en algunos casos tenían 30 días de mora conmigo, pero tenían una calificación de E, es decir, que estaban reventados afuera y usted le prestó 80 millones de pesos? ¿Usted cree que eso es coherente? ¿Cree que eso es cobertura de riesgo? ¿Acaso solo se quedó mirando las variables internas porque simplemente se le olvidó? ¿O acá esto no funcionó o algo pasó? Sí, es código, todo puede pasar. Entonces, para eso nacen los sistemas de compensación que hemos venido construyendo con varios años y nos dice, corra el modelo que quiera, con las variables que quiera. Pero al final yo lo voy a pasar por un sistema económico, financiero, donde nos diga si eso es costo eficiente, ¿sí? Si eso es costo eficiente. Entonces, lo mismo de siempre. Tenemos entradas positivas y tenemos salidas. Lo que hacen los modelos de compensación es, por un lado, tiene un modelo económico, un modelo econométrico, que tiene una forma de Y, que es igual, lo mismo de siempre, beta cero más beta 1, en fin, todo lo que ya podemos conocer. Pero por debajo le vamos a colocar un controlador donde dice cuánta plata tiene en stock, ¿sí? Como una base de riesgo, y nos diga cuánto en un A va a ser su capital, ¿sí? ¿Cuánta plata voy a invertir con eso? No, $1.000.000. Listo, $1.000.000. ¿Cuánto le da B? Es decir, ¿cuánto va a perder? ¿Sí? ¿Cuánto pierde por ese $1.000.000? Y cuánto pierde está en función de coger un concepto de clientes de falsos positivos, falsos negativos y una accuracy con un grado de ajuste del modelo, que lo vamos a empezar a abordar poco a poco, cada uno de sus parámetros para que lo puedan hacer
con modelos de riesgo, modelos de aseguradoras, modelos de crédito, de siniestros, lo que necesiten. Porque al final este modelo lo hace R o Python o lo que sea, pero cuando estamos construyendo esta partecita de cuál es el capital expuesto, ahí es donde, ¿cuánto va a invertir? $1.000.000. ¿Cuánto está dispuesto a perder? No, no quiero perder nada, no es imposible. Yo le voy a decir lo siguiente, que si usted está adverso al riesgo y usted quiere una rentabilidad, y ahí es donde empezamos a voltear, quiere una rentabilidad de ese $1.000.000 de $500.000, usted va a tener un capital expuesto o una probabilidad de pérdida de $500.000 de ganancia, va a perder muy probablemente $200.000 de pérdidas. Entonces voy a perder 200.000. Pero ese es su nivel de ganancia, eso es lo que usted quiere ganar. Y 500.000 va a ser mi nivel de rentabilidad del modelo. Y eso lo podemos calcular, cuánto aquí a cuántos clientes le presto, cómo puede sacar la rentabilidad del modelo. No, es que si usted quiere, vamos a llevarlo al extremo. No, mi rentabilidad o se la invierto. ¿Cuánto estima perder? Cero. Ah, cero. Entonces su rentabilidad va a ser cero. Necesito que negociemos. Sí, ahí es donde se vuelve la jugada. No, pues una cartera de alto riesgo. No, ¿sabe qué? 50.000. Esto es lo que yo estimo perder. Ah, listo, 50.000. Entonces por acá le voy a dar 150.000. Y se vuelve en un juego del inversionista, donde prendiendo o apagando los criterios, manteniendo un modelo constante. El modelo se mantiene constante. ¿Cuál es el secreto? La pérdida o el desperdicio, porque este modelo te dice que vas a lograr este resultado con este modelo con una base de 1.000 clientes. Pero puedes tener N modelos con una base de 500 clientes, de 300 clientes, de 200 clientes, en fin. Y se vuelve en un problema eh, de N asignaciones. Y esas N asignaciones son las que debemos equilibrar con un modelo econométrico y un modelo económico o financiero. Ahí es donde se vuelve interesante la construcción de los modelos y cómo poder darle peso, sentido económico a esto. Ahí es donde tiene o cobra vida el ejercicio numérico. Sí, que eso lo vamos a ver con mucho detenimiento y mucho detalle, que es el quiz de, me pueden enseñar muchas técnicas estadísticas y muchos test, pero si yo no puedo darles un uso comercial a eso, o incluso personal, ¿no? Pues al final no es que nos sirva de mucho. Sí, al final nos va a dar un valor, pero ese valor no tiene un edge word, ¿sí? En nuestra caja tenemos múltiples equilibrios, pero necesitamos a un equilibrio tipo Ainsworth. Necesitamos un equilibrio costo-eficiente que nivele no solo las variables econométricas, económicas, endógenas y exógenas, sino que tenga en cuenta el músculo financiero de la organización, el ingreso esperado de la organización y la pérdida esperada de la organización. Que eso, digamos, que se convierten en las máximas de cualquier tipo de negocio, en lo que sea, en lo que estemos, sobre lo que estemos manejando. Al final, ¿qué construimos acá? Bueno, pues simplemente le decimos, bueno, vamos a construir nuestra variable. Em, Acá ya está, bueno, está plano R, está nuestra general de R. Construimos nuestra variable, pero vamos a generar una base simplificada que se va a llamar base final. Y acá digamos que ya pudimos hacer nuestro llamado, base 1, base 1. Y al final, pues, tenemos nuestra nueva variable, que si la logran ver, se llama mora 60 días, que era nuestro objetivo. Creamos nuestra nueva columna, la vamos a sobreescribir y vamos a hacer la selección de, vamos a utilizar base final, subset, base 1, vamos a filtrar género. Es un ejercicio de filtro. Acá pues no queremos toda la base porque no nos vamos a enfocar en toda la base.
de la columna género vamos a solo extraer el género masculino, por decir algo, y vamos a seleccionar las columnas ID, Mora Díaz y género, para probar que solo nos lleva el género masculino, por dar un ejemplo. Base final y en write es donde vamos a llevar nuestra, em, bueno, la salida de final CSV, así se va a llamar nuestro archivo. Y le damos Enter. ¿Para qué sirve eso? ¿Qué hicimos? Pues no sé si ya lo vieron antes, pero pues es simplemente para decir, para tener una salida. Y si ven ya tengo una que se llama igual, final, vamos nuevamente, final. Y nos construye nuestra base limpia. Es un ejercicio simple, pero que a mí en lo personal me parece muy chévere, muy útil, pues la posibilidad que nos entrega R de sobreescribir sobre una máquina Windows o sobre una máquina Linux o sobre donde lo esté corriendo, con Write. Sí, entonces es útil, es chévere y pues nos sirve para hacer cualquier ejercicio de demostración. Mm, Hasta ahí vamos bien. Eso ya, bueno, supongo que ya lo habían trabajado antes, pero pues no está de más que todos estemos con la misma información, igual que les ejecuta el código sin mayor problema. Tabla base mora, simplemente es el generador de tabla, donde le digo, listo, vamos a generar una tabla de base uno de moras días, y pues ya él va a identificar y hacer la cuenta. Y ahí no tenemos mayor inconveniente. ¿Cuántos están en riesgo alto? 521. ¿Y cuántos están en riesgo bajo? 1477. Listo. Ahí vamos bien. Hasta ahí, pues no es más que aplicar condicionales. Que el éxito de aplicar condicionales, pues siempre va a estar en eh, qué estoy haciendo, sobre qué segmento me estoy moviendo. Entonces, pues no sé, si estamos haciendo algún ejercicio de, de series de tiempo o de clientes, pues estudiemos un poquito cadenas de Markov, ¿no? Y eso al final me puede uno servir, pues hay mucha información, la literatura está, em, la recomendación está, y pues el grado de complejidad podemos tener 4 o 5 clases exclusivas con cadenas de Markov, tiempos de estados discretos continuos, cómo funciona el punto de corte para definir un default, pero muy en resumidas cuentas, los cambios de estado son cambios de un atributo de un individuo o de una variable que quiero monitorear en una serie de tiempo. Detrás de eso hay conceptos mucho más avanzados, espacios vacíos, caminatas aleatorias, que no está de más que lo puedan consultar y pues poder reforzar un poco series de tiempo. Tanto Coursera como Udemy tienen cursos completos de muchísimas horas, casi que solo el diplomado pueden hablar de series de tiempo. Todo lo que dura el diplomado, incluso un poquito más de 50 horas hablando de series de tiempo. En Python y en R, en la aplicación a mercado de capitales, en fin, todo depende de lo que quieran hacer o hacia dónde quieran ir. Em, bueno, vamos a hacer una pequeña em, como demostración de los ciclos for en R. Entonces vamos a construir nuestro vector, que ya sabemos cómo construir un vector, un conteo, donde tenemos un inicializador for i en H, y pues al final nos dice, pues nos saca el conteo
quiero que me realice un conteo de estos números y regréseme el valor de ese número, si ese valor es positivo o es negativo. Entonces empezamos a encadenar por I in H. Entonces, para cada una de las observaciones que están en el vector H, quiero que recorra. Entonces vamos a decir que X va a ser nuestra variable de almacenamiento. Aplicamos if else si H es mayor que 0. Entonces vamos a darnos cuenta. Le va a preguntar, ¿este número es positivo? Si es positivo, si es mayor que 0, entonces es positivo, si no es falso. Y en X empezamos a guardar todo ese registro, conteo de X. Primera iteración, pasa y le pregunta. Posición 1, ¿es positivo? Sí, es positivo. Acá nos lo entrega como positivo. Bueno, si es positivo, entonces quiero volver a preguntarle. Entonces recorra, como está in H, quiere decir que tiene que recorrer cada una de las posiciones. Cada una de las posiciones. Cuando recorra cada una de las posiciones, pues le va a tener el atributo de es positivo o es negativo. Y al final, esto me lo devuelva en una tabla. Acá estoy construyendo em, una lista. Esa lista va a ser conteo y al final, en tabla, pues me muestra cuántos son positivos, cuántos son negativos y cuántos son positivos. Vamos a utilizar mucho ciclos for cuando estemos haciendo limpieza de datos. Limpieza de datos con funciones para que busque y valide si el número es un tipo de dato tipo date, si no lo cambia date, si es un string, entonces lo cambia número, en fin. Eso pues, tiene sentido cuando lo empezamos a encadenar, que pues al final tampoco no es nada del otro mundo. Bueno, resultados aprobados. Este simplemente damos el llamado a un vector de dos posiciones. Cada una de esas posiciones eh, vamos a traer el valor de esa posición. Entonces, pues no es más que decirle, quiero que me construya un vector y a ese vector eh, quiero traer una posición o un tamaño pues, de una forma inicial, sin mayor complicación, que no es relevante para lo que estamos viendo en este módulo. Betas, eh, si recuerdan def con funciones de Python, acá es nombre de una variable, función, que sabemos que va a ser una función, en lugar de def, como es en Python. Colocamos, acá sí comparten parámetros, parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3, y vamos a tener las operaciones, ¿sí? Entonces, cuando construimos nuestra función en Python, en R, vemos que tiene la misma lógica que Python. Entonces, tenemos unos parámetros que vienen en los cajones de nuestro paréntesis. Cada parámetro va a tener una función específica que va después de nuestro corchete. Vamos a tener una variable que va a empezar a moverse. Entonces, z va a ser igual a, ¿qué es z? Z es a n1 más n2 más n3. ¿Y qué quiero que haga después? Pues quiero que me retorne, me genere la salida, me la imprima. Si yo le quito return, pues no me va a imprimir nada. Va a funcionar. Em, Va a funcionar acá beta, beta y ya, se acabó. Pero si nosotros lo llamamos y le decimos después de que inicialice esta función, yo quiero que me la imprima, me imprime la salida de la función. Sí, muy parecido a lo que trabaja Python. Otra forma o un poco más simplificada, la suma. Entonces, suma va a ser igual. Estamos construyendo una función suma. Lo chévere de esto es que cuando nosotros creamos funciones, vamos a llamar la función, em, pues él nos da como un tipo de resumen, ¿sí ven? Acá él nos trae como un glosario
y nos muestra el uso de las funciones más comunes para efectos de ahorrar tiempo en numeral. Eh, igual, le vamos a decir, acá puede ser A1, A2, A, B, solo tener muy presente que en esta posición es donde vamos a empezar a construir nuestras variables y nuestras diferentes interacciones o iteraciones. Les vamos a llamar función, lo retornamos. Acá y suma de A, esta no está inicializada. Bueno, veamos qué le pasó a mi suma. N1, N2, return y suma A1, A2. Ok. Bueno, vamos a hacerla de nuevo. A, vamos a decir que esta es B. eh, A va a ser mi salida. Voy a decir que A no sea A, sino que sea Z. A más B y return es Z. Y suma de 4 y 2. Uy, Z no es una función definida, no funciona. Aquí me le pasó mi función. Acá ya me ejecuta. Vamos a cambiarla. Ya, ahora sí. Como había ejecutado tantas validaciones previas a Z, Z ya estaba reservado y pues me estaba generando ruido. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerla nuevamente, pero entonces ya evitando las reservas, a suma, que sea igual a nuestra función, que ya está reservada. Dejamos los corchetes, que son las que nos van a servir al final para hacer nuestro llamado, y pues nuestra suma 3. Siempre sería como nuestra maqueta para todo lo que empecemos a hacer. ¿Sí? Sería nuestra proforma. Vamos a tener el nombre de nuestra variable, tenemos nuestro uso reservado para los parámetros. Acá siempre vamos a colocar nuestros parámetros que los podemos llamar como queramos, x1, x2. Y en la sección, pues después del corchete es donde viene toda la interacción. Entonces decimos, em, vamos a llamarlo z1, va a ser igual a x1, que va a ser nuestra variable, más x2. Esto lo vamos a validar y luego le colocamos nuestro return de z1. Y en suma, que ya sería nuestra variable, si llamamos a suma 3, que ya nos sale en el entorno global, colocamos los parámetros que inicialmente estábamos pidiendo
y ya nos funcionaría. 7. Es como es un entorno que empieza a almacenar las variables, pues nos toca que tener cuidado cuando estemos construyendo los nombres de las variables. Pues para eso siempre es importante tener un catálogo, un Excel, donde empecemos a dejar, si vamos a construir variables para, no sé, precio, entonces se va a llamar B1. Si vamos a tener valores asociados con tipo de peso o con moneda, pues siempre lo vamos a llamar, em, puede ser incluso un P3, P4, P2, o lo llamamos como M1, dependiendo con el primer carácter de la letra. Y ahí empezamos a crear nuestro glosario para que después no pase que nos genere conflicto la definición de las variables. Aunque si baja en cascada y después de que esté bien inicializada, no vamos a tener mayor problema. Igual que, bueno, acá tenemos otros ejemplos de funciones, promedio. eh, Construimos promedio, función, N1, N2. Acá creo que me falta dividir en dos. Sí. Return A y promedio. Ahí ya por debajo queda la función y pues la llamo. Igual como veíamos ahora, cuando empezamos a escribir, pues ya como queda en un entorno global, nos trae la variable para que sea mucho más rápido al momento de hacer cálculos. Y pues igual esto nos sirve mucho cuando estamos haciendo o construyendo aplicaciones muchísimo más grandes, donde tenemos muchas funciones como hacer conversiones de tipo datos de fecha. Queremos hacer pasar eh, de una fecha larga a una fecha muy corta o expresarlo en texto o hacer una corrección y solo quiero sacar los días o calcular la diferencia entre dos fechas ingresando dos columnas y que me quite los festivos y que aparte de eso me tenga en cuenta los sábados. Porque es un calendario específico o quiero que me tenga en cuenta las vacaciones de mi equipo y eso lo tengo en otra base de datos y a diferencia de un calendario normal. Entonces, pues cuando construimos las funciones, al final es que nos sirvan para darle más velocidad al trabajo. Bueno, acá es lo mismo, simplemente la función de promedio un poco más elaborada. Bueno, acá necesito llamar nuevamente columna de datos y validamos promedio. Y este es como un ejercicio simplificado de para qué se utilizan las funciones. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Vamos a calcular una variable que se llama promedio con una función donde acá voy a colocar la columna de la base de datos. Entonces ya sabemos que acá debe ir algo. Si ven, no necesariamente tiene que ir un número, 5, 4, 3, sino que puede ir toda una columna. Listo, acá va una columna. Es una columna la que necesito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esa columna? Entonces, W va a ser igual a mi columna, ¿sí? Porque es una columna base de datos. A va a ser el sum de W. Sí, que esto sería lo mismo como si nosotros, en lugar de utilizar la función sum, utilizáramos el concepto reservado sum de base 1, ingresos. ¿Sí ven? Es igual. Solo que en lugar de hacer sum, len y la división de sum y el largo para sacar el promedio, suma de ingresos, pues lo construimos como una función para no tener que hacer lo mismo. Y si en lugar de ingresos lo que necesitamos son activos, el promedio de activos o el promedio de ahorro o el promedio de pasivos, en fin, pues se vuelve algo cansón. Entonces, por eso es que no utilizamos esto. Y por eso es que utilizamos funciones. Y esas funciones que
no nos preocupamos tanto cuando estamos de pronto haciendo un proceso de exploración de datos, se convierten en nuestros principales aliados al momento de desarrollar cualquier proceso, ¿sí? Entonces, pues en lugar de hacer zoom o hacer un leng de nuestra base uno que ya no la trae por default, sí, ahí nos ahorra un poquito de tiempo, de ingresos, y si al final queremos que promedio manual sea igual a, acá tenemos a su vez que darle un valor, porque si no me quedaría mal, A y B. Inicializamos, promedio manual de A sobre B, y aparte tengo que volverla a llamar, promedio manual, porque ya estaba, y pues nos va a dar 2.992.000. Esto está mal hecho, ¿no? Pues no es que esté incorrecto en sentido estricto, sino que es demasiado manual, demasiado poco eficiente. Y si en lugar de trabajar ingresos, entonces quiero cambiarlo por activos, entonces tengo que irme a hacer la modificación, decirle activos nuevamente, cambiamos activos y nos da que el promedio de activos es de 125 millones de pesos. Si ejecutamos nuestra función una sola vez, Enter, promedio base ingresos, Enter, nos da 900, promedio base activos, Enter, nos da 125 millones. O si queremos otra variable, solo tenemos que cambiar una sola y trabajemos con ahorro contractual. Vamos a ver si no hay ningún lío con la ejecución, no. Nos da 4.227.000. Es eso. Para eso, para eso es que utilizamos las funciones. Ay, pero es que arrancamos con algo tan como tan, sí, ¿esto para qué? Promedio, función, N1, N2. Este es el uso real. No, y es que promedio, pues promedio es una función reservada. Es decir, que ya existe. Ah, pero entonces, ¿para qué hago esto? No, porque pues promedio es un ejemplo de muchas interacciones que quiero hacer. Si quiero calcular el índice de capacidad de pago. Ah, y eso como el disponible. Ah, resulta que el disponible, si hay una fórmula que yo sé que me la da el DANE, o que no me la da el DANE, sino que la experiencia me da, me dice que, ¿cuál es el disponible? Es el disponible de una persona, es el ingreso por, bueno, el 40%. El 60% se lo debe gastar en bienes de primera necesidad. Quiere decir que el disponible no es, no, es que gana 1.000.000, menos salud, pensión, para fiscales. Aparte de lo que le llega, tiene que vivir su mínimo vital, ¿no? Tiene que comer, así ya solo arroz con atún, pero necesita un mínimo. El mínimo o la generalidad es que el 40% regularmente queda después de tener o de obtener los bienes de primera necesidad. Es como un uso que se maneja dentro del sector financiero. Y hay unos indicadores que saca el DANE cuando hacía, bueno, hace la encuesta nacional de los hogares, donde da más o menos cuál es la distribución del gasto en cada uno de los tipos de bienes, y ahí están los bienes suntuosos, bienes de primera necesidad, los bienes GIFEN, en fin, cosas que ya manejaron antes. Em, pero pues obviamente esto es un factor especial. Entonces vamos a validar. El disponible ya sé que es un factor. Vamos a llamar la función y vamos a decirle, ¿cuál es mi disponible de 900.000 pesos? Su disponible de 900.000 pesos es 360.000 pesos. Ah, entonces cambiémoslo. Entonces, para no entrar y hacer el cambio, pues lo cambio acá. ¿Cuál es mi disponible de 7 millones, de 2.584.952? No, pues su disponible es de 1.033.000. Ah, bueno. Es
Así es como lo vemos para funciones como de cuaderno, ¿no? De papel. Y acá es cuando lo vemos en funciones más globales. O, bueno, queremos hacer una interacción en disponible 2, donde tenemos eh, y corregimos un poco y nos preguntamos, ah, si yo no tengo una variable, pues la sumo, pero si yo la tengo, pues ¿para qué la voy a asumir? ¿Cuál es mi disponible? No, pues ingreso menos egreso por un 80%. Ya se supone que lo desconté el egreso, entonces está más holgado, pero aparte de eso le voy a quitar un 20 por si dijo mentiras. ¿Cuánto me gasta? No, pues yo me gasto 1 millón. No, pues probablemente subestime el egreso. Casi siempre pasa. Subestima el egreso. Porque necesita algo, ¿no? Necesita un crédito. Entonces, pues no está viendo cuánto de gana 2 millones, cuánto de gasta 3 millones. No, pues no tiene sentido. No, póngale 1 millón, pero en realidad es un poquito más. Em, que esto también lo da los criterios de definición de las variables, ¿no? Entonces ya sabemos cómo construir una función. Si ya sabemos construir una función, pues acá vamos a sacar el disponible, de cuál es mi relación de ingresos y egresos, si me gano 900.000 pesos y mi gasto es de 40.000 pesos, quedó acá, es de 688. Si esto es de 400.000, pues mi gasto es de 400.000, ¿no? Vamos a hacerlo con una base real, nuestro plano R. Base uno, creamos una nueva columna que se va a llamar disponible. Disponible, que va a tener, bueno, la validación de si calificación externa E y vamos a traer nuestra variable 2. Si esto es igual a E, entonces 0, si no, entonces el disponible, eh, hacemos la ejecución de nuestra función. Entonces acá estamos encadenando varias cosas. Mm. Si de la base uno calificación externa es E, entonces le va a dar un 0, ¿sí? Quiere decir que el disponible es 0. Ni siquiera va a pasar por mi función. Pero si no, esto es real, esto es sí, si es A, B, C, D, A, B, C, D, entonces sí, disponible, ejecúteme la función. Todo esto, todo esto de acá es una sola global, que es en resumidas cuentas y para que se vea más chiquito. Acá estoy eliminando mi función. Si un cliente, si esto fuese una sola línea, y un cliente se gana 10 millones de pesos, pero tiene una calificación E, le va a dar 0. Cerramos la pregunta. Pero si un cliente tiene una calificación A, B o C, no va a ser 0, sino que va a ser 500.000. Pero en lugar de colocar ese 500.000, construimos y encadenamos nuestra función que nos dice, bueno, para que no lo haga manual, yo ya construí una función que se llama disponible2. Me voy acá a disponible2 y disponible2 me llama ingresos y egresos. Y ya creo un mini flujo donde exporto una base de datos, aplico una función. Acá es donde deberíamos ser muy fuertes, casi que imbatibles en este pedacito de acá. La parte técnica ya está, no es complicada. Pero lo que está por debajo es donde viene el poder, el conocimiento profundo de lo que estamos haciendo. Porque 80, y si es 70, y si es 60, y si es 10,
No, es que voy a construir casi que por resumirlo, si estamos construyendo un proyecto de estos, como el 80% debería ser la definición de esta partecita de acá. Y el 20% es código y entrega. No, es que hicimos una validación de los hogares, utilizamos fuentes abiertas y aparte de eso lo corregimos, hicimos una... Llegar a esto no es tan sencillo y no nos podemos desviar del objetivo de lo que estamos haciendo, porque al final, ¿cuál es su objetivo? Encontrar gente que pague bien y que le pueda prestar. Entonces, necesitamos gente que le quede plata. Quizás esto lo tengas que corregir con una persona independiente, entonces si es una persona independiente va a ser diferente, va a tener un factor del 50. Si es un pensionado, va a tener un factor del 90, porque de todas maneras, aunque no lo logre, si la pensión es la relación de mi cuota es superior al mínimo para que sea embargable y demás cosas y que no afecte el mínimo vital, dependiendo de si supera un salario mínimo disponible al final, eso entra por derecha. Es, depende del tipo de mercado. Es diferente el disponible para un independiente, para un pensionado, para un empleado sector público, un empleado sector privado, un empleado dependiendo del tipo de sector, si es venta, si es metalúrgica, si es minero energético, si es... sí. Todo eso hace que depende del tipo de empresa donde esté. Entonces es diferente el empleado que trabaja en una constitución o en una empresa que tiene 5 años en el mercado y apenas 100 millones de pesos de activos, a la que tiene más de 60 años en el mercado con más de 1.000 millones de pesos de activos. Que ese mismo criterio, conceptualización, aplica para todas las fuentes de información. Entonces, si ven, estamos construyendo una variable muy especial, muy específica, que se llama disponible. Ah, en algunos casos sí, en algunos casos va a ser menor porque resulta que gasta más de lo que se gana. Ok. Y acá está nuestro cero. Entonces simplemente hacemos el view de la base uno. Súper potente, súper robusto. Sí, podemos hacer estructuras automáticas con R Price, que es una de las firmas de consultoría más grandes del mundo. Utiliza R para hacer sus flujos automáticos. Bueno, bueno, y pues también en lo que habíamos visto de los módulos de Harvard. Harvard casi que toda su ciencia de datos la inició con R. Es bastante interesante, bastante robusto. A veces no lo vemos tan chévere, nos parece un poco abrumadora el código, pero de verdad que por debajo tiene utilidades muy interesantes. Y pues aparte es mucho más atractiva. Yo creo que solo el diseño y demás, pues es funcional. De nuevo funciones, acá les dejo un refuerzo de funciones para que no nos perdamos. Entonces, el área de un romboedro. No, le vamos ganando confianza a las funciones. El área de un romboedro. Entonces, si un romboedro tiene 6, 3 y 4, calculamos el área de 36 de un romboedro. Tenemos una función. Y para que nos quede muy claro, parámetros, parámetro, parámetro, definición del parámetro, para simplificar acá le podemos colocar ingresa el perímetro asociado con la posición inicial del cuerpo y listo. Llámelo como quiera acá. Pero mm, cuando vayamos a construir nuestro esquema de funciones, pues lo simplificamos para que sea más fácil de depurar. En un primer plano vienen nuestras variables, o la definición de las variables. En un segundo plano vienen los cálculos o las funciones mucho más elaboradas. Y al final viene la salida o el retorno.
salida o resultado. Es cuando al final queremos em, movernos en un ejercicio de funciones mucho más complejas, como quiero que vaya y le pregunte si es empleado y el empleado si gana más de 5 millones, si tiene más de, sí, empezamos a elaborar funciones mucho más grandes, pues solo ingresamos el segmento de mercado, el ingreso y ya la función es el resto, o incluso cargue la base de datos e identifica el tipo de datos que estamos manejando. Eso pues también al final lo haría sin mayor dificultad nuestro programa inicial. Yo por acá tenía la referencia, pero no, esto es aplicación. Luego les comparto una función muchísimo más encadenada con, ¿no?, muchísimos criterios, que es la que tenemos para hacer la limpieza de datos de un data frame que pues valida tipos de datos string, numéricos, los define, transforma los tipos de datos categóricos y pues con una sola función hacemos la limpieza de datos, que la idea es que la función sea la que se encargue de la limpieza de datos. Acá tenemos la vertical de Rompuedro y ya, eso es, hasta ahí es simplemente el uso de R em, con una funcionalidad un poco, digamos que un poco más particular. Em, vamos a, hasta ahí hay preguntas, inquietudes, es claro el uso de las condicionales, cómo poder construir las funciones. Al final las funciones se convierten en nuestras principales aliadas para, para lo que estamos construyendo y pues entender muy bien el funcionamiento de esto. Listo. Yo voy a dejar mi estadística descriptiva, voy a guardarla también en la carpeta donde lo estábamos manejando, diplomado UT, y acá voy a probar si está en mi directorio y funciona. Listo. En los soportes que les pasé, en los anexos, tienen la segunda parte, que es estadística descriptiva, estadística inferencial, y ya pasamos con un poquito eh, de redes neuronales y pues de Shine, de la parte de visualización. Esto también son conceptos básicos, fundamentales, que no está de más pegarles un repaso y pues tenerlos claros como, eh, no, es que vamos a calcular mi media del ingreso. Entonces, bueno, media del ingreso es que tienes y te enfrentas ante una serie de 2.900.000 pesos. El promedio, entonces el promedio está de mi base de ingresos está en los 2.992.000. Esta fue asociada con mi función. Este es mi promedio de uso reservado y esta es la función que ya habíamos calculado. Si vemos suma, como está en un entorno de ejecución, él me sigue llamando, aunque tenga libros aparte, me sigue llamando las funciones. Este es muy interesante, el split hace una separación y nos permite hacer varias cosas en una misma línea, ¿no? Entonces vamos a utilizar nuestra función reservada para poder integrar varios conceptos dentro de una misma estructura de flujo con SAPLI.
Y con split vamos a hacer una separación donde podamos hacer como un tipo ciclo for para los dos grupos. Entonces nos dice, mire, yo tengo dos variables. Tengo una base, una columna que se llama ingreso y otra que se llama género. Pero yo quiero hacer un cálculo de media. Ah, ok. Cuando unimos las dos, quiero que me muestre una tabla de las dos. ¿Cuál es el promedio de ingresos del género femenino y del género masculino? Entonces, pues al final nos sirve si acá en lugar de ingresos queremos utilizar activos. Ah, activos, no, tiene más el género masculino, aunque no está tan alejado. Vamos a mirar de esta base de pruebas los pasivos, quién gasta, quién tiene más deuda. ¿Mm? Y en fin, es un uso que nos permite, igual que la vinculación o uso de funciones, pues ya viene más simplificada para el cálculo o para lo que estemos mostrando o queramos hacer. Entonces, bien, va a ser nuestro promedio, pero si queremos hacer nuestro, mm, nuestra mediana, y acá lo vamos a dejar con el ingreso. Entonces, min si es promedio, median si es mediana, y nos da la mediana del ingreso. Que ya les había comentado, pero pues mediana es que al menos el 50% de las observaciones van a contener el criterio. Entonces, eh, del género femenino, el 50% de las observaciones tienen un rango de hasta 2.139.000 pesos de ingresos. ¿Qué nos garantiza eso? Que al menos le estamos apuntando al 50% del total de nuestro universo. Que el promedio lo que hace es que si tengo muy extremos, pues mm, el promedio se vea muy influenciado por eso. Ahí ya vienen los cuantiles que separamos entre diferentes niveles. El cuantil, como lo vemos acá. ¿Qué nos dice el cuantil? El cuantil del ingreso es que el 80% va a estar sobre ese ingreso. El 80% está sobre los 3.600.000, ok, el 80%. El 99% está sobre los 19 millones. No tiene mucho sentido, ¿no? Quiere decir que hay unos extremos muy fuertes en la parte de la cota superior del ingreso. Si nosotros lo bajamos al 5, nos dice el 50% tiene 2.120.000. Y esto nos da información, ¿no? Si queremos irnos por el 50% y lanzar, vamos a sacar una campaña para ofrecer carros Mercedes-Benz. Carros Mercedes-Benz. ¿Cuánto vale? No, vale una camioneta, 500 millones de pesos, 400 millones de pesos. ¿Y cuánto gana? El 50% gana, 2 millones, qué bien. Vamos a hacerlo y vamos a buscar nuestro Pareto. ¿Cuánto gana el 80% del total de su universo? 3.600.000 pesos. ¿Y cuánto gana el 90%? Es la diferencia, ¿no? Solo estamos hablando de un 10, 5 millones, ok. Vamos al 20, ¿no? 99, quiere decir, pues, la diferencia es simple entre 80 y 100, sin llegar a 100 porque, pues, ya se sube.
Entonces quiere decir que hay un 10% que tiene ingresos superiores de los 5 millones y hasta los 19. Ah, está bien. Entonces a este grupito sí le puedo ofrecer la camioneta, pero a este grupito, el 50%, el 70% de mis clientes le voy a ofrecer algo un poco más asequible, porque ya también sé de conceptos de capacidad de pago, o de ahorro, o de mortalidad, o de lo que esté trabajando. Entonces, si bien todo tiene un sentido, todo tiene una finalidad, todo debe encadenarse, todo debe estar muy orientado a lo que estemos buscando con nuestro propósito del proceso. Y como con herramientas tan sencillas podemos hacer muchas cosas. Y en la medida en que las manejemos, pues ya le vamos agregando mayor dificultad y los vamos uniendo. Solo hemos visto promedio, solo hemos visto mediano. Ahora solo cuantiles, que es una versión em, segmentada de la mediana. Reglas lógicas, condicionales, conocimiento del negocio y ya vimos un concepto muy avanzado que son cadenas de Markov. Sin entrar a profundidad y sin poder decir que está chequeado, pero cadenas de Markov son cambios de estado. Conceptos básicos que si se saben utilizar nos pueden generar campañas o estrategias muy ganadoras. Todo eso lo podemos unir con el óptimo de Pareto. El óptimo de Pareto de la línea de administración, ¿no? Con el 80%, con el 20% de mi esfuerzo, debo buscar un 80% de resultado. ¿Que no me alcanza? Listo, con el 30. Bueno, con el 50, el 80. Ya entramos ganando. Em, que todo esfuerzo siempre no sea comprar panes a 200 para vender panes a 200. Sí, no, no tiene sentido. Si yo tengo que multiplicar ese esfuerzo, esa transformación del capital en algo que en realidad se genere valor. Ya arrancamos con los PIP, que simplemente es un uso simplificado de PIP, para no usar nuestro signo peso, que es muy útil, pero cuando esto cambia, se complica. ¿Cuándo cambia? Cuando tenemos procesos dinámicos donde el usuario ingresa a una base de datos y yo no conozco necesariamente qué es lo que va acá. Y puede que se llame ingresos en minúscula, ingresos en mayúscula a la primera I, ingresos todo en minúscula. Eso hace que se dañe la función. Entonces, para eso utilizamos los operadores PIP que nos permiten encadenar y simplificar. Entonces vamos a hacer un group by con un summary de rango. Eh, Acá necesito instalar la librería mm, de plibr y así nos va a funcionar sin problema. Entonces, ¿qué hace acá? De la base utilizamos pip para decirle que todo lo que yo le voy a decir está de la base uno, todo. Y que ya no le voy a hablar más de la base, sino que le estoy hablando de la columna. ¿Sí, Ana? Profe, disculpa, es que creo que yo no tengo ese script. ¿Será que podría mandarlo en un correo, por favor? Sí, ok. Yo les compartí, me confirmas si de pronto no te llegó el correo. En esta, No, general, general uno y estadística descriptiva clase uno. ah, Está en toda la línea. listo. Es que como tenía un nombre diferente, pensé que era otro. Ah, ok. Sí, no, es estadística descriptiva. Vale, vale, gracias. Estadística descriptiva, sí. Sí, ahí la tengo con otro nombre. Espera, validamos si es el mismo. Lo abro por acá. Profe, creo que no es el mismo. Ah, bueno, está bien. Ah, sí, correcto. Estadística descriptiva, pero en Python. Sí.
Creo que, bueno, lo demás ya les funciona, entonces se los voy a enviar ya. Y listo. Muy bien, gracias, Ana. Gracias, profe. Listo. Si ven, en la medida en que empezamos a avanzar, aumentamos un poquito el grado de dificultad del código. Acá pues es un repaso muy simple que ya lo terminamos prácticamente, eh, hasta llegar ya a la estadística inferencial, y dentro de la estadística inferencial hay diferentes ramas. Entonces estamos la de Machine Learning y la de Deep Learning. Aprendizaje supervisado, aprendizaje semisupervisado y un aprendizaje de Deep Learning que es aprendizaje profundo, que lo vamos a ver conceptualmente. Nos enfocamos en en aprendizaje supervisado, eh, porque ¿qué es lo que también da un poquito la experiencia? El aprendizaje supervisado, semisupervisado o deep learning, que es aprendizaje profundo, muchas veces se utiliza para entender conceptos que se salen de nuestro control, como una imagen donde queremos renderizar. Pero cuando estamos hablando, a veces de pronto la complejidad, en el mar de la complejidad, hacemos que perdamos de ruta nuestro foco. Esto, estos procesos no necesitan tanto aprendizaje profundo, porque son conceptos reales donde sabemos tipos de contrato, donde sabemos cosas muy específicas. De pronto, cuando estamos en un universo mayor, mucho mayor, donde las iteraciones son n iteraciones en una velocidad de procesamiento de datos muy grande, como el caso de la visión de Tesla, ¿no? Si han consultado, han revisado cómo tiene o cómo funcionan los autos de Tesla. Incluso así tuvieron un tropiezo hace un par de años con una muerte trágica. Pero no se le quita que son muy pro en eso, ¿no? A colocar una máquina para que identifique em, casi que todo el entorno es increíble. Em, bueno, vamos a terminar ya estadística descriptiva, la parte genérica. Estadística descriptiva desde, sí, conceptos fundamentales de media, mediana y varianza. Eh, para dejar por ahí. Bueno, nuestra información nos calcula con Group By cuáles son mis personas a cargo y mi media. Entonces, ¿qué nos permite hacer esto? Estos mismos PIP nos permiten empezar a agrupar cosas, una tras otra, una tras otra. Entonces, primero yo quiero que me agrupe por personas. Listo, me agrupa por personas. Segundo, quiero que de ese grupo me saque la media del ingreso. Me saque específicamente la media. Listo, la media del ingreso. Em, y pues me lo muestre, lo visualice. Entonces quiero un summary. Quiero que me muestre al final de personas a cargo que se van a tener, por un lado, personas a cargo y por otro lado, el rango. Así es como se van a llamar. Esta se va a llamar personas a cargo, que va a ser un group by que me va a contar, y luego el rango, que va a ser igual a la media del ingreso. No es que el rango sea una definición especial, solo que así se va a llamar el título, el rango. Y pues este es un ejercicio muy simple de PIP que vamos a hacer más, hasta llegar a hacer un ejercicio. Digamos que estos PIP los utilizamos mucho. Mm, Acá yo tengo los pip cuando estoy haciendo encadenado de mis here. Mira, acá tenemos un pip que me dice, primero filtreme los datos, luego agrégueme una capa, luego agrégueme unos circulitos,
Luego, agrégueme una marcación específica en las carreteras. Para eso sirve este pip y por eso lo vamos a trabajar. Pip, pip. Con calma, ¿no? Lo vamos a trabajar, hacemos otros ejercicios, ahí no hay problema. Acá tenemos más ejercicios de pip. Em, pero pues yo creo que podemos continuar mañana. Mañana trabajamos con varianza. Dejamos hasta acá. Em, sí, cerramos. Solo nos falta varianza, entender un poco la función de la varianza. Hacemos un ejercicio de la medida de la desviación estándar poblacional y quedaríamos con los conceptos fundamentales de estadística descriptiva. Que más allá de la estadística descriptiva, que si bien todos estos conceptos ya los vieron, que esos conceptos a su vez tienen mucho mayor trascendencia cuando los empezamos a traer a casos de negocio, al que sea, ¿no? A casos de negocio. Y si lo unimos con programación, pues nos dan cosas chéveres, que esto también lo podemos hacer en Excel. Entonces nos dice, y por qué seguimos con eso? Y lo seguimos haciendo acá, y por qué nos complicamos y lo podemos hacer en Excel. Porque resulta que de este pequeño conceptico y aprender a hacer un group by y aprender a hacer un pip y estudiar un poquito este código, incluso con base uno para género y poder hacer, ok, genéreme un grupo de género, genéreme un n que se va a llamar n, estamos bien, n igual a cuenta de n, una varianza que se va a llamar var ingresos, una media que se va a llamar media. ¿Sí? Estudien esto, de pronto búsquenle un poquito la lógica, dónde va el título, acá va el título, acá va el cálculo, entonces no hay mayor problema. Y poco a poco con eso ya, después de terminado el proceso, pues vamos a estar en la capacidad de hacer pip iterados con lift y integraciones muchísimo más robustas con operadores especiales, entender muy bien cómo funcionan los pip en los clústeres, pero yo ya sé para qué sirve pip y ya sé para qué funciona group by, ¿sí? Y pues ya lo que vamos a hacer acá es explicar las librerías de left y cómo puedo utilizar pip para hacer funciones mucho más fuertes o mucho más robustas e incluso un poquito de JavaScript, poquito, nada más. Eh, pero pues cositas de estas como tan triviales, ¿no? Porque pues al final todo lo que hemos visto, todo se puede hacer en Excel. Pues que desgaste, ¿no? Porque después pueden hacer aplicaciones muy chéveres. Y pues si bien tienen dificultades con el código, pues pueden organizar las IAs, pero ya van a saber para qué sirve, qué pedirle, cómo organizarlo, qué es left, cómo funcionan las diferentes librerías. Entonces, pues nada, no siendo más, dejamos hasta acá, vamos a cerrar.